Muy bien. Muy buenos días a todos quienes ya se han conectado. Voy a retomar el estudio del Evangelio según Juan, que lo dejé hace, no recuerdo, un poco más de un mes, porque estaba en otro lado predicando, pero lo retomo ahora. Y lo último que vimos fue la oración en el capítulo 17, llamada, habitualmente ustedes la han conocido como la oración sacerdotal. Estuvimos varios domingos en Juan 17. El último domingo dejé comenzado el capítulo 18. Voy a leer en el capítulo 18 desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Y entonces quisiera hablaros de la omnisciencia de Cristo. Luego pasaremos a hablar de su omnipotencia. Y en tercer lugar hablaré sobre su sujeción al Padre, a la voluntad de su Padre. Y en cuarto y último lugar hablaré del comienzo de su humillación. Voy a repetir tal vez esos puntos, pero puede ayudarles a ustedes. Son títulos que a veces pongo, y puede ayudar en la comprensión mejor de lo que vamos a leer y decir o lo que tenemos aquí. Entonces, en la mayoría de nuestras Biblias que usamos habitualmente, Reina Valera en este caso tiene un título arriba, Arresto de Jesús. Arresto de Jesús. El versículo 1 dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, se refiere a todo lo que ha sucedido en el aposento alto, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, o sea, incluye la oración del capítulo 17. Por ahí algunos piensan que la oración la dijo tal vez en el huerto, pero por lo que aquí dice el versículo 1, lo más probable es que la oración haya sido dicha en el mismo aposento alto a sus discípulos. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, en Jerusalén, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, a los discípulos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Lo había orado antes, lo habíamos leído antes. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Anás estaba jubilado, se cree. Caifás está en ejercicio como sumo sacerdote. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos
de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Eso lo dijo cuando resucitó el Señor a Lázaro. Hasta aquí la lectura, y el Señor, por supuesto, nos ayude y que esto que tenemos aquí nos ayude a apreciar mucho más aún a aquel que tanto nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Dice el versículo 4, porque la última reunión algo dije de los anteriores versículos. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo: ¿a quién buscáis? Ya en el capítulo 13, versículo 1, cuando comienza su discurso en el aposento alto, el Señor había dicho algo parecido. El versículo 1 del capítulo 13 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Si usted nota, ambos pasajes se parecen. Ambos pasajes manifiestan su deidad. Ambos pasajes manifiestan un atributo que es propio de la deidad, que es la omnisciencia. El Señor sabe lo que va a pasar. Ahora, en el capítulo 13 y versículo 1 que ya cité, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, el Señor no está pensando, o no está diciendo, no que no esté pensando, pero no se está refiriendo a su sacrificio aún en la cruz, tal vez, como lo hará más adelante. Él está diciendo, él está pensando, porque eso es lo que escribe Juan décadas después, y el apóstol escribe y dice que el Señor está pensando en que su hora ha llegado, o está diciendo su hora antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. En realidad, Él está pensando en el Padre. Él está pensando en que se irá de este mundo. Él está pensando que va a abandonar este mundo donde ha estado por 33 años casi. Y Él irá a, no voy a decir a estar en comunión de nuevo con su Padre, porque eso nunca dejó de estar. Pero entrará en el cielo, hecho hombre, un hombre glorificado. Sin dejar de ser Dios, es hombre. Entrará a la presencia de Dios triunfante. Los cielos se abren para recibir a aquel que vino del cielo, a aquel que hizo la voluntad de su Padre aquí en la tierra, el que fue a la cruz a morir por ti, por mí. Pero su muerte próxima ya, que será al día siguiente de esta noche, su muerte, y luego su sepultura y su posterior resurrección y ascensión al cielo, para él es ir a la presencia del Padre. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Así él ve la muerte, por así decirlo. Y hermanos, esa es la visión de muerte que debemos tener. No sé qué visión de muerte tenéis vosotros. No sé qué pensáis de morir. Si a veces citamos al apóstol Pablo diciendo, pero estar con Cristo muchísimo mejor. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Pero el Señor está hablando que Él va a pasar de este mundo al Padre. Hermanos, es la voluntad del Señor cuando ya cuando expiremos, cuando ya nuestro último aliento se vaya, y entonces estaremos en la presencia de Dios, estaremos con el Padre.
El Señor dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a preparar lugar para vosotros. Y luego agrega: para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vamos a pasar. Mire, ahora, mañana, quizás cuánto tiempo más, no sabemos nada. El Señor sí sabía, nosotros no. Pero el Señor sabe, la hora ha llegado para pasar de este mundo al Padre. Para pasar de este mundo al Padre. Hermanos, este mundo, por supuesto, no es nuestro hogar. No. Nuestra morada eterna es la casa del Padre. Para todos aquellos que hemos confiado en el eterno y bendito Hijo de Dios, nuestra morada eterna prometida por Él mismo es su presencia, es con el Padre. Yo soy el camino, dijo Él. ¿Hay alguien sin Cristo perdido? ¿Hay alguien que no sabe a dónde va? El Señor dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Cuando partamos de este mundo, será para pasar de este mundo precisamente al Padre. Entonces pregunto, ¿tienes tú esta confianza? ¿Crees tú que al morir vas a pasar de este mundo al Padre? ¿Es eso lo que llena el corazón nuestro? Cada día. Así miramos las cosas y las circunstancias de este mundo. Así miramos las cosas que están sucediendo. ¿Cuántos han partido a la eternidad? ¿Cuántos están partiendo ahora, en este instante, mientras yo hablo, mientras estamos reunidos de esta manera? ¿Cuántos están partiendo a la eternidad? Han ido a la presencia del Señor. Dirá usted, ¿sobre qué base? ¿Qué puede llevar a la presencia de Dios al cielo sino el camino que es Cristo el Señor? Solo su obra. Volviendo a nuestro pasaje de 18:4, donde estamos, dice: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir. Primero, Juan 13:1 dice: sabiendo que había llegado su hora para que pasase de este mundo al Padre. El acontecimiento es el mismo, pero la visión es diferente. Repito, el acontecimiento es exactamente el mismo. Va a ir a la cruz. Pero él mira la cruz en Juan 13:1 como la ocasión, como el glorioso momento en que él pasará de este mundo al Padre. Pero ahora él nos lleva con sus palabras y empieza a hablarnos de sus sufrimientos aquí en este mundo. Las cosas que le habían de sobrevenir. Las cosas que le van a sobrevenir, él las sabe. Él las conoce. Por eso dije que el primer punto tiene que ver con su omnisciencia. No hay nada que él no sepa. No, es Dios. No hay Dios. Una vez dijo que no tenía necesidad que le dijera lo que había en el hombre o en el corazón, porque él sabía lo que hay en el corazón del hombre. Él sabía exactamente lo que va a ocurrir. Natanael está extrañado cuando el Señor cuando Natanael le dijo: ¿de dónde me conoces? El Señor le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Sí, claro, él sabe quiénes somos. Y él sabe lo que va a pasar con él. Nosotros no sabemos lo que va a pasar con nosotros. Nada, no tenemos ninguna seguridad. Las cosas que le han de sobrevenir, hermanos, son los sufrimientos que vendrían sobre él hasta su muerte en la cruz. Mire, hermano, sus propias criaturas le apresarán. Y ese solamente, aquí donde estamos leyendo, es solo el comienzo, como voy a leer más adelante. Él sabe que va a sufrir. Desde este momento ya no habrá descanso para él. No.
ya no disfrutará de la compañía de los suyos. No. Ahora ya será abandonado. Ahora será dejado para sufrir. Y sufre por ti y por mí. El apóstol Pedro, él en su primer discurso dice, prendisteis, hablando del Señor y acusando al pueblo judío, aquellos miles en Jerusalén, le dice, prendisteis y matasteis por mano de inicuos. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Solo humillación tras humillación es lo que le espera ahora. ¿Él lo sabe? Sí, él lo sabe. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, de lo que estamos leyendo, se adelantó. Se adelanta a esa turba y le dice, ¿a quién buscáis? No huye, no, por supuesto. Tampoco se esconde en la oscuridad de la noche. Al contrario, se pone delante de quienes vienen a apresarle. ¿A quién buscáis? Oh, si supieran estos hombres a quién buscan. Si supieran quién está delante de ellos. ¿A quién buscáis? Ahora no le buscan para creer en él. No le están buscando para adorarlo. Nosotros podemos buscar al Señor para ello. Nosotros podemos buscar al Señor en oración para alabarlo, para estar con Él, para disfrutar de Él. Y ojalá así sea nuestra vida cristiana. Eso es la vida cristiana. Es una búsqueda permanente de su presencia. ¿A quién buscas tú? ¿Qué buscas tú? Al inicio de este evangelio le siguen 2 discípulos de Juan. Entendemos que Andrés es uno, por supuesto el otro no se nombra y podría ser Juan el apóstol. Siguen al Señor, dejan a Juan el Bautista, siguen al Señor. El Señor se vuelve a ellos y le dice, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, ¿dónde moras? Y el Señor le dijo dónde y se quedaron con él aquel día, aquella noche. Inolvidable noche seguramente. Quizás cuántos temas conversaron, cuántas preguntas hicieron. ¿Qué tiempo más grato es el que se pasa con el Señor? ¿Qué buscamos? ¿A quién buscamos? ¿Por qué le buscamos? ¿A quién buscáis? El Señor dice, ¿a quién buscáis? Su omnisciencia. Él sabe a qué han venido. Él sabe lo que va a ocurrir. Él sabe todo. Y en el segundo punto que yo manifesté o nombré, tiene que ver con su poder. Si el anterior tiene que ver con su omnisciencia en el sentido que no hay nada que él no sepa, que lo sabe todo y con él, respecto a él, sabe lo que va a ocurrir, por supuesto. Ahora en el versículo 5 del capítulo 18 dice, le respondieron a la pregunta que él hace, ¿a quién buscáis? Ellos le respondieron a Jesús Nazareno. A Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando le dijo yo soy, dice el versículo 6, retrocedieron y cayeron a tierra. Esto que estaba diciendo, este punto 2, lo he dividido en 3 en realidad. Pero antes de hablar de esos 3, que quiero referirme un minutito, donde dice, y estaba con ellos. No, eso no. Dice el versículo, cuando le dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba.
Cuando Jesús les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Ya me referiré a ello. Solamente lo que quería decir, lo que por ahí leí, en algunos tantos comentarios que hay, leí por ahí que seguramente como era de noche y seguramente la turba era tan grande y seguramente él salió de repente y a lo mejor se asustaron y se cayeron porque se tropezaron. Mire, eso es un invento humano. ¿Por qué buscar? ¿Por qué buscar ajustes de nuestra mente deteriorada, que no conoce bien la palabra de Dios, para decir lo que Dios no quiere decir, nunca quiso decir? La escena para mí es clara. Yo veo una turba ahí, armada, y al Señor que se adelanta a los discípulos estarán atrás. Yo me imagino a los 11 detrás de él, y el Señor que se adelanta. ¿A qué buscáis? Y ellos dicen a Jesús de Nazareno, yo soy. Y retroceden y caen a tierra. ¿Por qué cayeron a tierra? Antes de hablar de ello, primero quiero referirme a esta frase que dice, y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Estaba con ellos. ¿Con quién? ¿Quiénes son ellos? Los que vienen a apresar al Señor. Ellos son los enemigos del Señor. Hermanos, aquel que estuvo años con el Señor, pero nunca fue del Señor. Años con él y nunca fue de él. Qué sorpresa, dije yo hace un rato atrás. ¿Qué sorpresa se llevarían los otros, los 11? ¿Qué sorpresa se llevaron? Judas. Cuando estaban en el aposento alto a la mesa y el Señor dijo, uno de vosotros me va a entregar, todos se miraron, unos a otros se miraban y le dijeron al Señor, Señor, ¿seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? Nadie jamás sospechó de Judas. Nadie sospechó de Judas. ¿Qué sorpresa se llevaron? ¿Cuántas sorpresas nos llevaremos en el cielo? ¿Ha pensado en eso, hermano? ¿Cuántas sorpresas habrán en el cielo? Personas que tal vez pensábamos que nos veríamos y no están. Personas que a lo mejor pensamos nunca lo vamos a ver en el cielo y están allí. Qué grande sorpresa. Estaba con ellos. Está con los enemigos del Señor. No están con el Señor. No está con los que son del Señor. Todos los que son del Señor deberían estar con el Señor y con los que son del Señor. Y aún este tipo de reuniones debería estar, iba a decir, llena de los que son de Cristo. Cuando le dijo el versículo 6, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Yo soy. Cuando por primera vez aparece esta conversación en Génesis, cuando el Señor, en Éxodo, cuando el Señor llama, desde la zarza ardiendo, llama a Moisés. Le dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo. No, Moisés habla con el Señor porque el Señor lo está enviando a Egipto a buscar para sacar a su pueblo. Y Moisés, usted sabe, está reticente, no quiere ir, no se siente apropiado, etcétera, capaz de hacer esta tarea que el Señor le está enviando a hacer. Y Moisés le dice al Señor, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? ¿Qué le responderé? Y el Señor le dijo, Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo el Señor a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, me envió a vosotros. En Juan 8 leemos cuando el Señor está hablando de su preexistencia y eternidad, por supuesto,
eternamente preexistente o existente. El Señor dijo, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. No tiene 50 años y has visto a Abraham, le dijeron los judíos. Y el Señor dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. 7 veces en este evangelio leemos de yo soy, el Señor hablando de sí mismo, yo soy el camino, ya lo cité. Yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida, yo soy la vida verdadera. Yo soy la resurrección y la vida, yo soy. El eterno existente. Yo soy. Y ante estas palabras que oyen, esta turba, ante estas palabras, ellos retroceden y caen a tierra. No es porque se tropiezan y que está oscuro y se asustan. No. Hermanos, ¿quién puede sostenerse delante de él? ¿Quién puede estar en pie delante de él? ¿Quién puede sostenerse ante su poder, su deidad, su santidad? ¿Quién puede estar delante de él? Este mismo apóstol Juan está en la isla de Pasmos. Ha sido desterrado allí, una pequeñita isla desierta en el Asia Menor. Y allí dice él, en su libro de Apocalipsis que escribe la revelación de Jesucristo, así se llama el libro, la Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Y allí tiene una visión, estos 7 candeleros de oro y uno en medio de los 7 candeleros de oro. Y la visión que tiene del que está en medio de los 7 candeleros, esa visión de aquel ser maravilloso, majestuoso, que se presenta delante de él, hace que Juan, el apóstol Juan, el que estuvo acostado o recostado cerca de su pecho, el discípulo amado, mire, el discípulo amado, el único que está en la cruz, al lado de la cruz, todos huyeron, pero en un momento dado Juan está ahí con María y las otras mujeres. Juan. Y este Juan, que había sido tan cercano a su Señor, cuando tiene esta visión gloriosa de Cristo, ¿usted sabe qué pasó? Cayó. Cuando le vi, dice él, caí muerto a sus pies. ¿Quién puede sostenerse ante el Señor? Y el Señor, su amado Señor y Salvador, mi Señor, puso su mano, su diestra, dice, puso su mano sobre él y le dijo, no temas, no temas. Sí. ¿Sabe cuál es la diferencia entre Judas y Juan? Que Juan era de Cristo. Juan era del Señor. Y los que son del Señor siempre podrán estar delante de Él por la gracia de Dios. Solo por gracia. Sí, el Señor dice a los suyos, a usted y a mí, el Señor nos dice, no temas, no temas. ¿Eres tú del Señor? ¿Hay alguien que me escucha? Pregunto si usted es del Señor. ¿Desde cuándo es de Él? ¿Desde cuándo le pertenece? ¿Fue comprado por su sangre preciosa? ¿Redimido por esa sangre preciosa? Ese fue el precio que se pagó. ¿Usted pertenece? ¿Es de Él? ¿Es de los que son de Cristo? ¿Es de los que le buscan no para humillarlo? ¿Usted es de los que le buscan para adorarlo? ¿Para servirle? ¿Los que siguen tras Él? Y el último, yo había dividido este pasaje en 3 y lo último es, el Señor dice a esta turba, les dice, si me buscáis a mí, dejad ir a estos, dejad ir a estos. Para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me dicen no perdí ninguno. Y solamente
me quedo con el pensamiento de que el Señor nuestro, bendito Señor, que se adelanta, que tras ellos están sus discípulos, y Él se pone delante y le dice, bueno, si me buscáis a mí, dejad ir a estos. ¿Qué había dicho el Señor? El Señor dijo una vez en Juan 10, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y aquí hay una muestra gráfica. El Señor es el buen pastor. Dejad ir a esto. El mal no nos alcanzará, porque el buen pastor dio su vida por nosotros. Tercer punto, su sujeción a la voluntad del Padre. Capítulo 18 y versículo 11. Jesús entonces dijo a Pedro, no leo todos los detalles, ¿verdad? Ni siquiera leí todo el pasaje, pero ya ustedes lo pueden leer con calma. Porque Pedro sacó su espada y cortó la oreja derecha, parece de Malco, siervo, un hombre conocido, joven, parece, no sé. Alguien dijo que en realidad Pedro quería, no creo que haya querido cortar la oreja, seguramente sería dirigida a la cabeza, pero Jesús eso no importa. Jesús entonces dijo a Pedro, cuando Pedro hace esto, Jesús le dijo el Señor a Pedro, Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. ¿Qué copa? Estaba en Getsemaní luego, o antes de que la apresaran, porque el apóstol Juan no habla de Getsemaní, habla del huerto donde la apresan, pero antes de eso, el Señor ha estado orando, pero Juan no nos escribe, son los sinópticos. Pero el Señor ha estado con los discípulos en el huerto, ha estado en el suelo, en el piso, en la tierra, tirado allí, sufriendo. Mi alma está muy triste hasta la muerte, dijo él. Y ora a su padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pasa de mí esta copa. ¿Qué copa? Y aquí le dice a Pedro, Pedro, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? La copa es la copa del sufrimiento. Es una figura. Es como un cáliz que se habla en el libro Apocalipsis, lleno de la ira de Dios a causa del pecado. Y el Señor está diciendo, esa copa el Padre me la ha dado. No son los hombres malvados, sí, los hombres son responsables de muchas cosas, pero el Señor está hablando, diciéndole a Pedro, Pedro, la copa del dolor, la copa del sufrimiento, la cruz. El Padre me ha dado esta copa. ¿No la he de beber? Y eso es sujeción a la voluntad del Padre que le envió. Hermanos, el plan de Dios para nuestra salvación pasa, tiene que pasar por el sufrimiento del Hijo de Dios. La copa que el Padre me ha dado, tengo que beberla. Él me la dio. Es su voluntad. Pedro le dijo cuando el Señor una vez habló, mencionó su muerte, su sufrimiento, lo anticipó tiempo atrás. Y Pedro dijo, no, Señor, que esto nada de esto te acontezca. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino las de los hombres. No, el Señor está absolutamente entregado a la voluntad del Padre. Pedro en su discurso, mencioné algo ya en Hechos 2, en su discurso en el día de Pentecostés,
predica a miles de judíos allí en Jerusalén. Y en un momento dado, el versículo 23 dice lo siguiente: a este, hablando de Cristo el Señor, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis. Lo prendisteis y lo matasteis, porque Él, en el anticipado o determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, esa es la eternidad pasada, decimos. Antes que nada existiera, solo Dios. En el consejo divino, Dios pensó en mí. En ese consejo, Dios pensó en usted. Y para poder salvarte, hermano, para poder librarme del infierno eterno, su Hijo vendría a este mundo, tomaría forma humana y sería entregado a morir a una cruz. Pero antes fue entregado por el Dios eterno. Fue entregado, dice Pedro, a ese entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Cuando le prendisteis y le matasteis, es porque él ya había sido entregado. Antes que el mundo existiese, ya había sido entregado a sufrir. La copa que el Padre me ha dado en la eternidad pasada, sí se determinó en el consejo divino que el Hijo sería entregado. ¿El Señor lo sabe? Sí, el Señor lo sabe. ¿Sabe por qué lo sabe? Porque Él estaba en ese consejo. Porque Él es Dios. Porque Él es es parte de ese consejo. En el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios, en el principio. Y en ese principio, en ese determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios se determina, el Hijo será entregado a sufrir por el pecador en una vergonzosa cruz. Me quedan unos 5 minutos, parece. Creo. Punto último. El comienzo de su humillación. El comienzo. Aquí comienza su humillación. Nunca. Trataron muchas veces, hermanos, muchas veces trataron de matarlo, una vez lo llevaron, de despeñarlo, de apedrearlo, etcétera, etcétera. Pero él se escapaba, él se iba. Su hora no había llegado. Pero ahora su hora llegó. Dice el versículo 12 del capítulo 18. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, que era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote de aquel año. Por primera vez ponen sus sucias, pecadoras manos sobre el santo Hijo de Dios. ¿Sabe lo que eso significa? Yo no puedo entenderlo. El santo Hijo de Dios, el bendito Hijo de Dios, Dios con nosotros, Emmanuel, en medio de nosotros. Y viene esta turba de hombres, guiados por un traidor, Judas, y dice que le prendieron. Dice que le ataron. Eso me llama la atención. Y dice que le llevaron. Nunca había ocurrido eso. Y nunca jamás, por supuesto, ocurrió. Entonces la compañía de soldados y el tribuno prendieron a Jesús y le ataron. ¿Era necesario
¿Sabe, hermanos? Aquel que tantas veces, yo he pensado tantas veces llamó a los perdidos. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Esa gente que está ahí, tal vez lo vieron hacer tantos milagros. ¿Cuántos de ellos escucharon su voz llamando a Lázaro, Lázaro, ven fuera? ¿Cuántos de esos quizás estuvieron tan cerca de él escuchando sus enseñanzas y ahora son parte de los que prendieron a Jesús, de los que le atan? ¿No dice que cadenas? Y lo llevan como un malhechor, como un malvado malhechor. Sí, este es el comienzo. Este es el comienzo de lo que él va a sufrir. Así comenzó la noche que fue entregado. Así se le llama esa noche, ¿eh? La noche que fue entregado, dice Pablo cuando escribe acerca de la cena del Señor. La noche que fue entregado, él tomó pan, etc. La noche que fue entregado. Le prendieron, le ataron y le llevaron. Estaba preguntándome, ¿qué harás tú? ¿Cuál será la actitud suya hacia Cristo? Pilato, al día siguiente, porque pasó el Señor de la noche de juicio con a Caifás, con Anás, después Caifás, hasta a donde Herodes fue llevado, para finalmente fue llevado ante Pilato. Y Pilato ante la multitud pregunta, ¿qué haré de Jesús? Llamado el Cristo. ¿Qué haré de Jesús llamado el Cristo? Para luego entregarlo a la muerte. Estas personas, por supuesto, son responsables de lo que están haciendo. Que no haya ninguna persona que rechace a Cristo. Entre que los que están escuchando, que nadie, jamás nadie, pueda ser parte de estos. Que solamente hay humillación para aquel que es amor. Que el Señor nos ayude, hermanos, a apreciarle mucho más. Y por supuesto, agradecer todo lo que Él es y todo lo que Él hizo. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu Hijo nuestro, Señor, bendito Señor, tu Hijo amado. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, el que llevó agrado a tu corazón. Señor, bendito, te damos gracias por Él. Obediente hasta lo sumo. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Y la bebió. Y sufrió allí en la cruz. Fue desamparado a causa del pecado que está llevando, cargando en su cuerpo. Pecados nuestros. Padre eterno, que aquellos que no te conocen crean el Evangelio. Aquellos que por gracia, misericordia, solo por tu infinita misericordia fuimos alcanzados mediante el mensaje de salvación y lo creímos porque tú obraste en nuestras vidas, en nuestro corazón y nuestra conciencia. Señor, te damos gracias que vivamos para tu gloria y que pensemos como el Señor pensó y creyó firmemente que morir
el pasar de este mundo al Padre. Y así estaremos siempre con el Señor. Padre eterno, te damos gracias. Bendice la palabra. Una vez más, con gratitud te lo rogamos todo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.